Lo dijo él. A primera hora. 8 de la mañana con 12 minutos, como lo habíamos anunciado previamente, ya se encuentra con nosotros conectada Joana Acebo, ella es presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría de Pichincha. Joana, muy buenos días, muchísimas gracias por su conexión aquí en A Primera Hora. Hola, muchas gracias por la invitación. Bien, Joana, le saluda Andrea Orbe y queremos hablar precisamente de lo que comentaba Fabricio hace un momento. Esta epidemia que lo titulaba incluso FM Mundo hace un mes aproximadamente, una epidemia silenciosa. ¿Cómo están las cifras de neumonía aquí en el país? Por favor, Joana. Gracias. Sí, la última semana epidemiológica reportada por el Ministerio de Salud Pública reporta que hay más de 100.000 casos de neumonías. Recordemos que estas épocas ya empiezan nuestro aumento de infecciones respiratorias, tanto virales como bacterianas, y por supuesto dentro de las bacterias neumococo, a pesar de la vacunación, sigue siendo la primera causa de neumonía. Ustedes tienen cifras. Antes de seguir con la entrevista, Joana, por favor, si podemos alejar un poco la cámara para poder enfocar de mejor manera también su rostro, por favor. Y le decía entonces, antes de continuar con esa entrevista, ¿ustedes tienen cifras de cómo se encuentra el Ecuador respecto de esta problemática? FM Mundo reportaba hace un mes aproximadamente que en la semana 33 en Ecuador se reportaban más de 95.000 casos de neumonía. ¿Ustedes manejan el mismo dato? ¿Qué dato tienen ustedes? Sí, el dato de la semana 38 es de 106.000 neumonías. Tenemos que ver estas 2 semanas que vienen, que seguramente aumentarán los casos, pero son un poco más de 106.000 casos de neumonía, y en la cabeza está Pichincha y Guayas. No podemos seguir hablando de cifras si no entendemos de manera general qué es la neumonía. También, por favor, Joana, podríamos explicar a la audiencia, a la ciudadanía, qué es la neumonía y cómo se la puede detectar. Sí, la neumonía es una infección respiratoria, pero ataca a la vía respiratoria baja, o sea, a los pulmones. Es una infección que se transmite por gotitas de saliva o cuando tosemos, cuando estornudamos, y pues estas gotitas son las que ingresan a la parte de la nasofaringe. En otros casos nosotros estamos colonizados de bacterias y de virus, que significa que tenemos en nuestra nasofaringe estas bacterias y virus que en cualquier momento pueden activarse y desarrollar enfermedad, y asimismo también podemos transmitirles a otras personas. Entonces la neumonía pues es un cuadro ya un poco más complejo de un proceso respiratorio que puede tener fiebre, dolor de cabeza, secreción nasal, tos. Y lo que no debemos esperar es complicaciones, porque pues muchas veces hay una disminución de la entrada de aire a los pulmones, y eso requiere muchas veces hospitalizaciones y necesidades de oxígeno a los pacientes. Recordar que las edades extremas, si bien es cierto, son las más vulnerables, los niños menores de 5 años y los mayores de 65 años, pero también las personas adultas, jóvenes, también pueden desarrollar neumonía, y son uno de los sitios donde nosotros las comunidades, donde nosotros también debemos trabajar para disminuir la posibilidad de complicaciones respiratorias como neumonía. ¿Cuándo se debe generar ya esta alerta? Es decir, aquí tenemos mucho la costumbre de ya se me va a pasar, es una alergia, me dio el frío, digamos, del ambiente me ha provocado esto, pero ya se me va a pasar. ¿Cuándo realmente debe generarse una alerta? No considerar que es una gripe de estas chiquitas, casual, etcétera, sino que ya se debe ir al médico para controlar. Sí, a veces hay que recordar que los cambios de clima, sobre todo aquí en Quito, sí pueden aumentar nuestra secreción nasal. Cuando bajan las temperaturas, ¿qué es lo que pasa? Se produce una vasoconstricción, o sea, los vasos sanguíneos hacen que se cierren un poco, y entonces el cuerpo humano, por el frío, humidifica y aumenta la secreción nasal, porque eso es un reflejo para ayudar a que pues tengamos esta mejor posibilidad de respirar. Pero cuando pasa el tiempo y la temperatura nuevamente vuelve a ser ya no tan fría, esta sensación desaparece. Entonces no pensar
que pues si yo amanezco y tengo un poco de congestión y tengo un poco de secreción nasal, pues ya estoy con gripe y eso va a producirme una complicación. En general eso pasa durante, como digo, durante el resto de las horas, ya hay un aumento de la temperatura y uno puede respirar mejor, pero cuando ya empiezan con malestar general, con esta secreción que es constante, cuando la fiebre persiste más de 48 horas, cuando aumenta, en vez de estar mejor, empiezo a sentirme peor, empiezo a tener tos, empiezo a tener ya una secreción nasal más productiva, pues es importante que los pacientes vayan y visiten a sus médicos y se hagan una evaluación. Ok, entiendo que hay, digamos, un grupo etario que tiene más vulnerabilidad para contraer, digamos, esta enfermedad y que se pueda complicar. ¿Qué grupo etario es ese? Sí, los niños en la última semana epidemiológica, como vemos, los niños, sobre todo los niños de 1 a 4 años, sobre todo los menores de 5 años, pero también hay una elevación de neumonías en niños hasta los 9 años, o sea que son niños en general desde 0 meses a 9 años los que tienen más posibilidades de desarrollar neumonía, y también las personas mayores de 65, como digo, sin dejar de lado el resto de la población económicamente activa, que es la que se mueve, que es la que está en varios sitios, que también tiene mucha posibilidad de contagiarse y de desarrollar procesos respiratorios. ¿Esta enfermedad es prevenible? La neumonía es muy prevenible. A ver, tenemos infecciones respiratorias y bacterianas, ¿verdad? Recordar que las infecciones respiratorias también hacen un pico muy alto. Acabamos de salir de un pico de influenza y de COVID-19 en agosto, hubo un aumento de casos, que no es lo usual, ¿verdad? Siempre esperamos que esos meses sean de procesos respiratorios menos frecuentes, pero hubo este pico. Y tenemos otros virus, ¿verdad? Tenemos influenza, tenemos virus sincitial respiratorio, tenemos adenovirus, tenemos metaneumovirus, ¿no? Entonces, siempre van a estar los virus también en un punto alto. Y luego, neumococo, como les decía, streptococo pneumoniae o neumococo sigue siendo la primera causa de neumonía en niños y en adultos. Estamos previniendo con la vacunación. Tenemos la vacuna, la PSV13, que es la vacuna conjugada de 13 serotipos, que está muy bien estipulada. Ya el Ministerio de Salud Pública la acaba de incluir en el Esquema Nacional de Inmunizaciones. Eso es algo muy bueno porque tenemos una cobertura, sobre todo de los serotipos que estaban causando más problemas en neumonía, como es el serotipo 19A, y que la vacuna de 13 serotipos cubre muy bien. ¿Cuándo es recomendable? ¿A qué edad es recomendable, o digamos, colocarse la vacuna? ¿Es una vez al año o cómo es? Digamos, ¿solo se pone por una vez? La vacuna tiene que ponerse a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses de vida, y hay que poner un refuerzo entre los 12 y los 15 meses. O sea, lo ideal es que tengan todos los niños 4 dosis de vacuna de 13 serotipos. ¿Qué pasa si de niño no se ha colocado estas vacunas? ¿Se lo puede hacer de adulto? Se puede hacer de adulto, sí, así es. Si es que yo no me coloqué o no tuve o no supe, sobre todo las personas que son vulnerables, personal de salud, personas con enfermedades crónicas, y en general las guías dicen que toda persona se puede poner vacuna de 13 serotipos y que tiene una muy buena protección. ¿Y serían estas 4 dosis también? No, en las personas mayores ya va a depender de la dosis que tengan, entonces de la edad que tengan. Entonces ya pasamos los 12 meses de edad, el año de vida, hay que poner una dosis y luego habrá que ver, dependiendo del paciente, si necesita una dosis adicional de otro tipo de vacuna, que es la vacuna polisacárida de 23 serotipos, pero eso habría que ver. Pero depende de la edad que tenga. Si ya pasó un tiempo de edad, pues se va a poner una dosis o 2 dosis, dependiendo de la edad. ¿Cuáles son los beneficios de poder colocarse esta vacuna? Y esto le pregunto porque hay muchas personas que también le temen a las vacunas, ¿no? Incluso después de la pandemia también hubo muchísimos más miedo, más temor de colocarse las vacunas. Pero ¿cuáles son estos beneficios puntuales? Las vacunas son seguras, son eficaces, disminuyen las complicaciones. Recordemos que neumococo no solo produce neumonía. La neumonía y la otitis media aguda son de las cosas más frecuentes, de las enfermedades más frecuentes que producen neumococo, pero neumococo también puede producir enfermedad neumocócica invasiva, que significa que hay una infección sistémica en la sangre
y también puede producir meningitis, que es una infección del sistema nervioso central o del cerebro que puede dejar secuelas como sordera y, por supuesto, retraso de desarrollo en los pacientes pequeños que tienen estas complicaciones y en niños grandes también. Entonces, pueden ser enfermedades muy graves, pueden ser enfermedades mortales. El 80% de la mortalidad que está reportada en el niño, según la Organización Panamericana de Salud por neumonía, es por neumococo y por complicaciones de neumococo. Entonces la vacuna lo que hace es protegernos de estas complicaciones graves, de enfermedad neumocócica invasiva, de meningitis, de neumonías complicadas, porque pues no es que podemos asegurar que el 100% de los niños no va a tener neumonía, porque eso sería maravilloso, pero no se puede, no es posible. Pero sí que vamos a disminuir las complicaciones, que vamos a tener neumonías que van a responder más rápido al tratamiento, que van a necesitar menos hospitalizaciones o no hospitalizaciones y que no se va a complicar. Recordemos que las neumonías pueden necesitar cirugías incluso para retirar parte del pulmón por neumonías complicadas. Entonces, definitivamente la vacunación disminuye la mortalidad y disminuye las complicaciones graves por neumococo. ¿Cuál es esta recomendación para la automedicación? Por acá me dicen que nos podemos tomar, pero realmente, ¿cuál es esta recomendación y la sugerencia respecto de la medicación? La recomendación en estas épocas donde hay un aumento de infecciones respiratorias es, primero, higiene de manos. Lavarnos las manos frecuentemente. Segundo, no tocarnos la cara. Nos tocamos demasiado tiempo, demasiadas veces la cara y entonces nos autoinoculamos las gotitas que se nos pueden quedar en nuestra piel, en nuestra nariz y eso hay que evitar. Tercero, aumentar los líquidos. Cuarto, la limpieza nasal y después de la limpieza nasal, al toser, estornudar, lavarnos las manos, porque si no nos quedamos con estas gotitas de secreciones donde están las bacterias y los virus. Entonces eso también hay que hacerlo y luego solamente dar, como digo, unas 48 horas, se puede tomar un poco de paracetamol si es que hay malestar, si hay un poco de fiebre, pero si esto persiste tienen que ser valorados por médicos pediatras que pues, puedan analizar mejor el caso y hacer un seguimiento. Y tener cuidado precisamente también con esta automedicación, ¿no? O sea, recurrir realmente a un especialista en el tema. Sí, no podemos, por ejemplo, una de las cosas que se hizo mucho y que todavía creo que hay gente que hace es utilizar ciertos antibióticos como macrólidos, como claritromicina, como acitromicina, por todo usamos. Entonces, eso no es la recomendación, tampoco amoxicilina, evitar este tipo de antibióticos que son muy buenos, pero que cuando nosotros los utilizamos de manera indiscriminada, pues aumentamos esa resistencia inducida por el uso incorrecto o irracional de antibióticos. Entonces, hay que hacer una valoración, primero hidratarse bien, tomar medidas generales y consultar a las personas que son las indicadas y que saben qué es lo que hay que seguir. Desde la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, ¿tienen algún lugar en donde se pueda uno informar más a detalle si es que quedan tal vez consultas de parte de la ciudadanía sobre el tema, sobre todo, ¿no?, de neumonía? ¿Se puede acudir a alguna plataforma, tal vez un número telefónico, etcétera, para poder tener más conocimiento? Sí, tenemos nuestra plataforma que es la página web de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría Filial Pichincha. Ahí nosotros estamos siempre sacando nuestras recomendaciones. De hecho, en este momento estamos haciendo varias cápsulas de salud sobre vacunación. Entonces van a tenerlos en línea. Justamente esta temporada es de influenza de neumococo. Pueden verla. También la sacamos en redes. También ustedes pueden informarse. Y está nuestro correo electrónico donde por supuesto pueden hacernos llegar cualquier inquietud y nosotros con todo gusto pues les contestaremos. Perfecto, Joana, muchísimas gracias por esta información, importantes recomendaciones también para la ciudadanía. Que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes. Recordar vacunarse, son seguras, eficaces y salvan vidas. Muy bien, perfecto. Conversábamos con Joana Acebo, presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría de Pichincha, sobre los casos de neumonía en el país, las causas, los síntomas y la prevención. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.